Voy a hablar de Palestina. Y es que a raíz de mi último viaje allí he recibido muchísimos mensajes de personas preguntándome sobre mi opinión y todo lo que está pasando. Y lejos de opinar sobre la situación actual, quiero contaros cómo fue mi experiencia y lo que vieron mis propios ojos sobre el día a día de un palestino y toda la humillación que vive cada día. Sobre todo vengo motivado por ver tantos comentarios y opiniones en esas páginas de Instagram de noticias de personas que afirman y opinan sin tener ni idea de lo que vive un palestino. Y quiero dejar claro que yo no soy conocedor del 100% de la realidad de un palestino, pero mi viaje allí me permitió por lo menos ver un 5% de la realidad. En primer lugar, creo que hay que diferenciar entre tres tipos de palestinos. El primer tipo son aquellos palestinos que viven bajo el Estado de Israel en las zonas controladas por el Estado de Israel, que son aquellos que por alguna razón u otra, muchos de ellos que desde el año 48 se quedaron allí y adquirieron la nacionalidad israelí y reconocieron lo que es el Estado de Israel, tienen el pasaporte israelí y todo. Pero incluso estas personas viven bajo mucha discriminación, racismo, les vas a ver en puestos de trabajo menos cualificados y van a colegios solo para árabes, y he podido hablar con muchos de ellos y la mayoría están en contra de lo que es el Estado de Israel, y me cuentan que sus familiares eligieron vivir bajo el Estado de Israel porque querían optar por una vida digna y no querían irse de sus tierras. Esta gente puede viajar, puede ir a Jerusalén y tienen libre movimiento. El segundo tipo de palestinos diría que son los que residen en lo que es el West Bank, que es lo que se conoce como Cisjordania, que es la parte este de lo que es todo Palestina, ¿no? Esta es la gente que realmente vive bajo la humillación. La mayoría de estos palestinos no se les permite entrar en Jerusalén. Solo pueden entrar en Jerusalén aquellas personas que tienen como una autorización especial, como por ejemplo Abu Omar, que es el hombre que conocí en Jerusalén, que resulta que era de Ramallah, que es la ciudad más grande de Dafa, de Cisjordania, y me comentó que él, como es jubilado, y después de un estudio y después de darle el permiso y la autorización, sí que podía ir a Jerusalén y volver a Cisjordania. Pero la mayoría de los palestinos están encerrados allí y si quieren viajar tienen que hacerlo sí o sí por Amman, y solo los que tienen la autorización especial pueden volar desde Tel Aviv. Y yo he estado en el aeropuerto de Tel Aviv y he visto cómo se les trata. O sea, tú eres un palestino, llegas al aeropuerto de Tel Aviv, los controles son diferentes, se quedan 3 horas ahí esperando, siendo humillados, se les cachea por completo, incluso en algunos casos se les desnuda, y la verdad que llegan hasta a perder vuelos por culpa de esos controles, pero no pueden hacer nada al respecto. Entonces imaginaros la presión con la que viven. Tú simplemente si te insulta alguien en la calle ya le puedes incluso pegar y no aguantas esa presión, pues ellos constantemente viven una humillación directa o indirecta. Vale, luego, ya os digo, la mayoría tienen que viajar por Amman, y estos son los palestinos de Cisjordania, que están sufriendo la colonización constante y se supone que bajo los acuerdos, a ver, estamos de acuerdo en que Palestina es todo el territorio, pero la versión oficial internacional reconoce ese territorio palestino que es Cisjordania y reconoce que los palestinos tienen derecho a controlarlo y la autoridad sobre ello. Pues aún así los israelíes están día tras día mandando a colonos, construyendo casas, expulsando a la gente de sus tierras y cercando todo el territorio palestino. Es decir, un palestino si quiere ir de Ramallah a Hebrón se va a encontrar checkpoints. Al entrar a la ciudad va a tener que estar 3 horas en un control en donde el soldado le cachea y le deja ahí porque le da la gana. Incluso ha habido situaciones de gente que solo por cruzar de una calle a otra o al volver a casa después del trabajo ha tardado 6 horas en el control para que se les permita entrar a su propia casa. Pero, y claro, haceros a la idea de lo injusta que es esta situación. Es como si decimos, vale, tenemos 2 casas que son de los palestinos y lo que es el territorio del Estado de Israel es la casa que ha sido robada, ¿no? Vale, los israelíes te han dicho, esta casa es mía y esta casa es tuya. Pero ni siquiera es así. Yo tengo una casa que te he robado y encima, ahora, la casa que tienes, yo voy a decidir quién entra y quién sale, voy a entrar cuando quiera y si quiero te echo. Entonces es como que tú estás viviendo ahí, pero la casa es mía también. Entonces es una situación similar, porque yo he cruzado desde
Palestina a Jordania por la frontera terrestre, que se supone que es Palestina, que se supone que está bajo la autoridad de Palestina, pero no. Yo al salir de esa frontera tuve que pasar por un control israelí, y al entrar de nuevo también. El que me atendió fue un soldado israelí y tuve que presentarle el pasaporte a él. Y luego está el tercer tipo de palestinos, que son los que residen en Gaza, que Gaza es un territorio palestino, pero está a la otra punta. Es decir, los propios palestinos no están comunicados entre sí y están rodeados por los israelíes. No pueden pasar de un sitio a otro. La situación en Gaza es la peor. La gente ahí vive literalmente como en una cárcel, al aire libre. ¿Tienen acceso al mar? Sí, pero ese acceso está controlado por los israelíes. No tienen ningún aeropuerto, por tanto no pueden viajar salvo que se vayan a Egipto. Y claro, un palestino de Gaza nunca ha visitado Jerusalén, no tiene derecho a ir a Jerusalén. Entonces, está viviendo en esa cárcel, como os digo, pero lo más fuerte es que todos los accesos están controlados por los israelíes y no solo eso, sino que el suministro eléctrico, el agua, la alimentación, todo eso está controlado por los israelíes. Es decir, si de un día para otro el Estado de Israel decide cortarle el suministro a Gaza de electricidad, agua y alimentación, lo puede hacer. Entonces, imaginaros la injusticia y la presión a la que están sometidos los palestinos.